Y estamos en contacto con el titular de AFCA en la ciudad a propósito de la ley de medios, Gustavo Mandará. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. Muy buen día, gracias por llamar. Preguntándote respecto de qué opinabas de esto de la Corte, cómo va, si las opiniones de uno y de otro, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que sentimientos encontrados en relación a lo que pasó ayer y antes de ayer en la Corte Suprema. Vamos a empezar por lo positivo. Si esto sirve para que se resuelva de una vez por todas una situación que ya lleva inexplicablemente 4 años, bienvenida sea, pero la verdad es que así surge la otra pregunta. ¿Era necesario esperar 4 años? En 4 años la Corte no tuvo la información supuestamente obtuvo en estos 2 días preguntándole a las partes cuáles son sus posiciones. Insisto, si a partir de esto sirve para que lo que esperamos todos, de uno y de otro lado, se resuelva de una vez, bienvenido sea, pero la verdad es que uno no se explica muy bien desde el llano por qué 4 años después todavía están preguntando algo que me parece que ya es archisabido, ¿no? Ajá, habrá que esperar entonces cómo se resuelve este tema. Claro, habrá que ver si la Corte, a partir de estas exposiciones que hubo, algunas realmente fueron de una claridad notable, habrá que ver si la Corte finalmente llega a un veredicto y se puede poner la ley en plena vigencia, que es lo que el país necesita y lo que esperamos todos, especialmente quienes estamos en el tema de medios, porque hay cuestiones que están trabadas para poder seguir avanzando hacia una democratización de los medios, hacia una democratización de las palabras, de la palabra. Está todo trabado porque, o gran parte está trabado porque, bueno, hay una situación por parte del Grupo Clarín que pide que algunos artículos se revean. Esto traba muchas más cosas de las que por así la gente común cree y bueno, la verdad es que, insisto, si a partir de esta audiencia se resuelve, bienvenida sea, y bueno, quedará demostrado que sirvió para algo. Y si no, no habrá sido más que una maniobra dilatoria para tratar de ganar un poco de tiempo y seguir demorando algo que, insisto, es muy necesario, ¿no? Por así en el debate la Corte preguntó si no hay contradicción en haber autorizado en 2007 la fusión cablevisión multicanal y ahora con la nueva ley obligar a desinvertir. Sí, la verdad es que es una pregunta atendible, pero bueno, la cuestión es que después de eso llegó la aprobación de la ley y hay que tener en cuenta cómo se aprobó la ley. Se aprobó primero la ley más debatida, más analizada, más discutida, más participativa de la historia argentina. Y después de eso, el Congreso de la Nación, es decir, los representantes del pueblo de la Nación Argentina y de las provincias argentinas, los diputados son representantes del pueblo y los senadores son representantes de las provincias argentinas, aprobaron por amplia mayoría esta ley. Y la pregunta que surge, Aníbal, es si finalmente pasa de que la Corte puede desaprobar una ley aprobada por el Congreso. ¿Cómo queda el Congreso con todo esto? ¿No necesita el país de un Congreso con el poder suficiente como para poder hacer leyes? Y si después finalmente los jueces, por intereses corporativos, terminan deshaciendo lo que hace el Congreso. La pregunta es, ¿qué hacemos con el Congreso, no? No se avanza hacia ningún lugar, ¿no? Y es que realmente es un antecedente bastante complicado de sobrellevar, porque finalmente la Corte, desde el punto de vista legislativo, terminaría teniendo más poder que el Congreso, y eso me parece que no es que funcione como tiene que funcionar el juego de la democracia. El Congreso está para hacer leyes y la Corte, en todo caso, está para administrar justicia. El Estado sigue defendiendo la ley de medios ante la Corte, por supuesto. Sí, por supuesto. No resigna absolutamente nada. Por supuesto, porque es una deuda que tenía la democracia argentina, una deuda larguísima, una deuda que nos costó muchas cosas. Era inadmisible que el Estado estuviese ausente de lo que es la regulación de los medios de comunicación, con todo lo que los medios de comunicación significan en estos días, para todos los argentinos. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental que se pueda avanzar con contar una ley que debería haber estado en vigencia mucho antes y se hubieran ahorrado muchos problemas, porque realmente es que nos han pasado cosas a los argentinos por culpa de no tener una ley acorde a los tiempos que corrían. La Argentina se daba el lujo, si se puede decir lujo, de no tener ley con algo tan importante como eran los medios de comunicación, que no estaban legislados, y esto, al no haber legislación, ese vacío legal ocasionó que proliferen un montón de situaciones anómalas, un montón de situaciones irregulares que han complicado
concretamente, por ejemplo, en Bahía Blanca, el espectro del dial de frecuencia modulada, porque estamos hablando, las complicaciones que hay en el espectro de dial y un montón de quejas y denuncias que recibimos todos los días por parte de oyentes que dicen no escucho correctamente tal radio, no escucho correctamente tal otra, esto tiene que ver con la cantidad de radios que han proliferado en forma irregular. Eso es una consecuencia directa de que no había una ley de medios, por mencionar una, y hay muchas más, ¿no? Gustavo, te mandamos un abrazo, siempre dispuesto estás a charlar con nosotros. Con todo gusto, siempre es un gusto y les agradezco por ocuparse de estos temas. Dialogando con Gustavo Mandara, titular del AFCA en la ciudad de Bahía Blanca.